Saludamos a la gente que nos sintoniza en www.rcr.tv porque somos la radio que se ve. Gracias a los amigos que nos ven en Periscope, gracias también a quienes nos ven en nuestra retransmisión en BPI y muchísimas gracias a quienes ven a la señal de RCR 750 en diferido a través de nuestro canal en YouTube, que es Radio Caracas Radio o RCR 750. Así nos puede buscar en YouTube para que nos vea en diferido. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Omar, para ti, para toda la audiencia que a esta hora se conecta desde distintos confines del mundo para sintonizar la emisora venezolana más escuchada a nivel planetario. Omar, yo tengo una pregunta. A estas alturas, ¿cómo es posible que 22 años después la excusa del régimen siga siendo que la culpa es de la oposición, que la culpa es de el golpe de abril, del paro petrolero, de ahora de las sanciones, del imperio, del capitalismo, de la derecha, de la ultraderecha, de la recontra ultraderecha, de Uribe, de Duque, de Piñera? Eso no se agota nunca, chicos. Ese permanente yo no fuicismo. Bueno, y se le agotó a Fidel Castro en 60 años en Cuba. Bueno, en 50, él gobernó como 50, pero se le agotó. Tú oías a Fidel Castro en el año 1965, más o menos, después de que ya se había declarado marxista, leninista, revolucionario, no hay vuelta atrás, y lo que viene es la revolución y tal. Y tú lo escuchas durante el periodo especial, finales de los 80, en la década de los 90, y el mismo cuento era el mismo cuento. Era el discurso calcado del 60 y tanto, era el mismo discurso del mediado de los 90. Y lo peor, Daniel, había una comunidad internacional, había unos think tanks, había unas élites intelectuales a nivel mundial que validaban ese discurso. Y hay todavía gente que, bueno, tenía razón. El problema con la izquierda, Daniel, a nivel mundial, y por cierto, este es el discurso que atraviesa todos los experimentos de izquierda del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué decía Allende? Pues Allende, antes de que él mismo se diera Batarile, lo que decía era lo mismo. Era que la invasión yanqui, ¿qué tal? Ese es el cuento que se utiliza en todas partes. Y siempre ese cuento tiene oídos que le reciba. Ese es el cuento de toda la vida. Fíjate que en Venezuela, desde que arrancó el chavismo, ese ha sido el cuento. Y todavía en la versión que andamos, fíjate, ahí salió Jorge Rodríguez. Hoy invitaron a otro. Tú estabas hablando ayer de Jorge Rodríguez. Hoy invitaron a uno que falta. Es que había durado mucho, Daniel. Había durado mucho que no había salido. Salió a título de fiscal general de la nación. Este utility, en todo sentido del término, que es Tarek William Saab. Este utility ha dicho hoy, bueno, sacó otra vez el expediente de la Operación Gedeón y entonces los responsables, entiendo que le mandaron a poner auto de detención otra vez a John Goycochea, con quien tengo amplias diferencias políticas. Eso lo sabes tú, y tú más. Eso lo sabes tú y lo sabe todo el mundo. Pero a él, y ahora metieron a la fundación que él tenía, que es Futuro Presente, también entiendo que son como 9 o 10 que dijeron que esos son los artífices, claro, consustanciados porque Jorge Rodríguez ya lo relató en horas recientes también, con Silver Corp, porque ahora que resulta que Silver Corp es una empresa afín de Trump y Pence, Daniel. Entonces, es el mismo cuento, pero siempre hay quien lo crea. Claro, si usted lo cree es estúpido. Eso es lo que yo le puedo decir. Claro, pero es que el asunto es lo de siempre. Yo siempre he dicho que si hay suficientes pruebas en contra de alguien, con decir la verdad basta. No es necesario inventar nada. O sea, yo no tengo diferencias políticas, tengo diferencias éticas con ese ciudadano, John Goycochea. Y una de las, visto lo que ha ocurrido con este experimento fallido llamado gobierno interino, queda perfectamente claro que esa fundación llamada Futuro Presente y sus famosos cursos de formación llamado Lidera
tienen buena parte de responsabilidad en este mamotreto que es la política generacional de hoy, porque ¿cuál es la bandera, el estandarte de John Goicoechea ahora? Bueno, resulta ser que él es teórico de los cambios generacionales. Según él, la política se hace en función del número de cédula, mientras más alto, más digno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que eso desde el punto de vista ético es deleznable. O sea, tienen una fundación donde dan unos cursos de formación para ir creando monstruicos e irlos regando. Fue una idea perversamente genial. Te agarraban a muchachos de cualquier partido político o sin partido político, le meten ese lavado de cerebro del liderazgo según las teorías de la mansedumbre, donde es más importante el eslogan que la idea, donde la ideología es una cosa meramente utilitaria, es como el cuchillo y el tenedor. O sea, la ideología es el cuchillo y el tenedor. Eso a ellos no les importa. Lo de ellos es el marketing. Lo de ellos es salir bonito en la foto. Lo de ellos es una camisa Columbia de un color resaltante para que la foto con el fondo a utilizar combine con las letras que van a tener en el eslogan de tu partido. Y si no tienes partido, te buscan uno. Y si no te buscan uno, te montan uno. Eso es lo que ha hecho el liderato todo este tiempo. Ha sido una de las asociaciones más perversas. Ahora, yo no estoy seguro si lo que ellos hacen es delito. Esto que yo estoy diciendo, lo que he descrito es lo que ellos hacen, pero yo no estoy seguro que eso sea delito. Me parece que es una gran perversidad, me parece que desde el punto de vista político perverso, bajo, inmoral, etcétera. Pero vuelvo y repito, que yo sepa, eso no es delito. Pero la moral es más amplia que la ley. Uh-huh. Habría que preguntarse con qué se financian. Y ya eso sería un tema de discusión aquí, donde terminarían preguntándose muchas cosas sobre muchas organizaciones distintas en Venezuela, que uno no sabe tampoco, ¿no? Ahora, pero ya eso es otro tema. ¿Eso qué tiene que ver con la operación Gedeón? Bueno, lo montaron. De hecho, Daniel. Entonces, ¿qué es lo que yo, ¿sabes lo que yo creo? Uh-huh. Que como hay una especie de conseja sotovoce cuando se habla de la operación Gedeón, diciendo algo así como debieron haberlo hecho mejor. Es decir, no hay una condena diciendo, ay, ¿cómo se les ocurre haber hecho eso? Sino, ay, ¿cómo se les ocurre no haberlo hecho mejor? Hay como un convencimiento generalizado de que en la opinión pública no verían mal una acción de ese tipo. Por tal razón, ya muchos opositores que en las primeras de cambio, fíjate que ellos lo hicieron, a las primeras horas que salieron a decir cuando se conoció lo de la operación Gedeón en Macuto, que eso era un pote de humo, que eso era mentira y que eso era un caso de narcotráfico. Después salieron a decir que no, que eso había sido todo sembrado. Después dijeron que eso era un montaje del régimen, y después salieron y dijeron hay que respetar los derechos humanos de esos combatientes que ellos están. Es decir, los tipos no tenían absolutamente nada que ver con eso. Pero no podían rechazar esa acción porque pierden puntos ante la opinión pública. Es así. Entonces ahora, ¿verdad? Hay unos opositores queriendo hacerse ver, solamente con revisar sus redes sociales te das cuenta, queriendo hacerse ver como parte de la operación Gedeón para ver si levantan puntos y agarrar un poquito como pasó con Oscar Pérez, chicos, como pasó con Caguaripano. Que cuando se lanzaban las acciones eran unos loquitos, no sabemos en qué andan, eso es un pote de humo, mucho cuidado con los infiltrados, ¿quién va a confiar en eso? Y después que caen presos, entregados por ellos mismos, como pasó con Caguaripano, que quien lo entregó fue el alcalde de Ocariz y su policía, militante de Primera Justicia. Bueno, después entonces, ahorita se dicen, el héroe Oscar Pérez, el héroe Caguaripano. Claro, porque saben que hablar en contra de ellos es ir en contra del sentimiento de la gente que los tiene efectivamente como héroes. Eso sí lo supieron, eso sí, lástima que fracasaron. Entonces, ahorita, andan en este cuento de ligar, de levantarle los puntos a esa posición falsaria y prostibularia
culpándolos de haber estado metidos todos en la operación Gedeón. No estaban metidos, ¿vale? No estaban metidos. Se robaron los reales. Levantaron un poco de plata y se la robaron los que estaban allí metidos. El John Goicoechea, ese no ha organizado en su vida ni una piñata. A él lo que le gusta son ir a las piñatas. Agarrar bastante caramelo. Y como son esas fiestas de piñata en Venezuela. Porque la política en Venezuela es una fiesta de piñata, Neymar. Donde los políticos van con la mamá y el papá. Y cuando salen los caramelos, la mamá y el papá se ponen a pelear para que el hijo agarre más caramelos. Tal cual como en la piñata. Ponte aquí, ven, yo te ayudo. Eso es una desgracia. Y no solamente eso, sino que después, cuando se dan cuenta que hay unos niños entrenados para quedarse con todo lo que tiene la piñata, porque sus padres los entrenaron así. El niño Henry. O cualquiera otro. Resulta ser que entonces vienen, ¿verdad? Los demás padres y salen con la caribada. Bueno, la cosa tampoco es así. Espérate un momentico. Entonces hay que repartir la cosa mejor. Mira, fulanito, dale un poquito a fulano. Entonces ellos empiezan a repartirse. Entonces tenemos un poquito más de caramelo aquí, pero ya el objetivo lo logró. Él fue el que más agarró la piñata. Con la ayuda de sus padres, alcahueta. Esa es la política de Venezuela, hermano. Bueno, en todo caso, yo lo que te digo es que sí, se puede tener toda la diferencia de criterio. Te digo que las mías no nacen ni siquiera en el tema de la Fundación Futuro Presente o del programa Lidera. Que bueno, que es un programa voluntario a fin de cuentas, tú tienes esa evaluación. Yo ni siquiera tengo una formada sobre ese programa, pero mi problema nace en, hay gente que lo conoce de hecho, en el tema de que John Goicoechea ya estuvo preso un año. John Goicoechea ha estado preso. Salió de esa prisión política, para todos es evidente que tuvo que negociar, lo pusieron de candidato a alcalde de Latillo, es obvio que lo obligaron a eso, pero él lo aceptó, y luego, yo puedo entender eso, pero luego, entonces ha sido incorporado al más alto nivel a tareas de vocería, a tareas de preponderancia dentro del gobierno interino y todo lo demás. Ojo, yo defiendo el hecho de la integridad de este individuo. Yo defiendo el hecho de la integridad de esa familia, que entiendo tiene hasta hijos ya, tiene 2 o 3 hijos, creo que tiene 2 hijos. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Esas son mis diferencias. Y ahora, entonces, yo no sé cómo, porque de verdad que yo no le veo ninguna pinta de conspirador a Goicoechea. Entonces sale ahora que esta fundación, esos muchachos no saben conspirar. Pero es que no tiene ningún sentido. No, es que de hecho, Neomar, Daniel, no combina. Es que ningún partido, Daniel, ningún partido. Ya va, permíteme terminar. Daniel, con el montarse en una acción legítima para derrocar al régimen, porque ellos son unos falsos opositores. De arrancar, yo lo dudo. Es que permíteme, ningún partido de la oposición en torno al G4, ningún partido tiene redes de conspiración abierta. Y se lo dice a alguien que los ve desde afuera. Y que tampoco tiene ni contacto con militares ni nada, pero es que se observa de alejitos. Son partidos que lo que saben es construir la famosa acumulación de fuerzas y esperar elecciones. Eso es lo que son los partidos acá. Construir capacidades, lo llama Guaidó, ¿no? Construir capacidades, bueno, como le quieras decir. Es la teoría teodorista. Hay que, bueno, no se pueden abandonar los espacios, el mismo cuento todo el tiempo. Entonces, cuando a usted le digan, porque esto es el caso de Goicoechea, que es un caso que sirve para explicar la política de los partidos acá. Esos partidos ni están preparados ni están en esa. Esos partidos no conspiran. Ni Voluntad Popular, que tiene fama de come candela, olvídese de eso. Eso no conspira. Esos partidos no conspiran. Esos partidos no están en ninguna de esas agendas. Si acaso están algunos, serán individualidades. Pero en este caso yo no creo en absoluto que estas personas que están diciendo esta fundación estén en esas agendas. Pero tú sabes que de lo que yo sí estoy convencido es de que estamos en el mismo devaneo histórico de nuestra violencia nacional, y por esa razón el día de hoy vamos a conversar con la persona que más ha estudiado la historia violenta de Venezuela, y da prueba de ello toda la extensa obra que posee, no solamente fundamentalmente en ese foro UCEBista que es la cátedra Pío Tamayo, sino también en la cátedra de historia actual y en los testimonios violentos que ha escrito el profesor Agustín Blanco Muñoz. Vamos a ir al corte y al regreso vamos a conversar, que teníamos rato que no conversábamos con el profesor Agustín Blanco Muñoz. Ya venimos.
Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en su programa favorito de esta hora, y tal como les habíamos indicado, tenemos hoy con nosotros al profesor Agustín Blanco Muñoz. Profesor Blanco Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estamos? Estimado profesor, bueno, preocupados como siempre por el país, preocupados por la coyuntura internacional en la que está inserta la actual situación venezolana, y queríamos preguntarle lo siguiente. Bueno, hay una serie de señales. Una persona que se haya leído medianamente la historia reciente de Venezuela, una persona que se haya leído 2 o 3 de los libros de Agustín Blanco Muñoz, revisando la historia violenta de Venezuela, de repente se levanta un día y ve que hay un alzamiento, así mismo, un alzamiento en armas de un grupo de bandoleros en Petare. Ve que hay una incursión de militares desde Colombia a Venezuela en distintos puntos. Ve que están las cárceles llenas de presos políticos, civiles y muchísimos militares también. Ve que se empiezan a salir cosas como contratos firmados con empresas, con mercenarios, etcétera. Entonces uno dice, nosotros como que estamos montados en el mismo camino en el cual se montaron en otros momentos actores políticos que terminaron en frentes armados, y parece que los resultados como que terminarán siendo los mismos. Profesor Agustín Blanco Muñoz, quisiéramos escucharlo esta tarde al respecto. Sí, los resultados seguirán siendo los mismos, favorable o lamentablemente. No hay otra posibilidad. Y eso por una razón muy sencilla, Daniel. Nosotros tenemos 520 años de historia de violencia. Esta es una constante, bien podríamos decir que es la ley del sometimiento. Ley del sometimiento que comienza en 1492 a la fecha. Ahora bien, esa ley del sometimiento está regida justamente por una maquinaria estatal. Una maquinaria estatal cada vez más formada, cada vez más perfeccionada y con mayor capacidad de fuerza, coacción, violencia. A esta violencia se agrega no solamente
lo que se llamaría clásicamente la violencia lata, la violencia ideológica, la violencia psicológica y también la violencia publicitaria. Es decir, se toca el cuerpo, se toca lo físico y se toca la conciencia para liquidar o para simplemente someter o exterminar. Porque nuestro estado del sometimiento, nuestro estado de la fuerza, nuestro estado protector de los grandes capitales, de las grandes fortunas, ese estado no está dispuesto a transigir. Y si no transigió hace 500 años, tampoco transige en el día de hoy, cuando tenemos, por supuesto, tú lo has descrito, un mundo de violencia. Por donde veas hay violencia y tenemos justamente a ese decir lo que llamaríamos un momento tan duro, tan difícil, en el cual predomina, a pesar de todas las contradicciones que pueda haber en la institución militar, predomina una dictadura que tiene como principal componente el militar. Es una dictadura que tiene ese componente militar, narcodelincuencial, policial y civil. Coloco lo civil en esta caracterización en el último lugar, porque es el que le corresponde en nuestro criterio. Es el momento en el cual, y lo hemos dicho muchísimas veces en estas 2 décadas, esto es el momento en el cual los militares dejan o pasan a ser, al lado del factor mando, el factor poder. Las Fuerzas Armadas hoy, las cúpulas militares, no son simple mando militar, son poder militar, y esto es nuevo en esta historia, anunciado plenamente por el señor Chávez en habla del comandante. No se puede hacer una revolución sin los militares, sino con los militares. Es el mismo discurso que se escuchó y que vivimos en la lucha armada, o la llamada lucha armada de la década de los 60, donde el Partido Comunista y el MIR jugaron a eso, a una revolución con los militares y nunca sin los militares. Luego entonces, si partimos de esta premisa, entendemos claramente lo que está pasando hoy aquí, un mundo de violencia emparentado con 8.000 años de violencia, porque, concluyo, la historia del hombre hasta el día de hoy es la historia de la muerte violencia. El hombre, desgraciadamente, ha nacido para la muerte, para matarse. Cuando preguntamos hoy por la vida, nos cuesta trabajo saber dónde es que hay vida en este 2020, en este momento tan desgraciado para esta historia de esto que se llama humanidad. Es bien difícil saber dónde está eso que se llama vida, historia de la vida. No, lamentablemente la historia de lo que se llama el hombre es la historia de la muerte. Y eso lo tenemos muy claro hoy en este expaís. Un expaís en el cual la muerte ocupa a diario el primer lugar protagónico. Somos aquí la noticia diaria, en cada momento, en cada minuto, es a quién mataron. O lo otro, quién morirá en las próximas, quién y cuántos morirán en las próximas horas. Esa es nuestra historia. Y no hablo de pesimismo, no entiendo pesimismo, entiendo realidad como tal. Es lo que tú me planteas, por ejemplo, el caso de Petare. Vaya usted a ver lo que se llama un vacío político, cuando un Guidexis pasa a ser uno de los grandes símbolos políticos. En este momento es un símbolo político creado por el vacío político y auspiciado inclusive por los propios factores del poder en un mundo donde la confusión los beneficia cada vez más, porque
Concluyo, ahora sí, definitivamente, mi querido amigo, los factores políticos venezolanos no tienen noticia hoy de qué está pasando en este ex país. Sí tienen noticia de la próxima negociación, el próximo saqueo, el próximo robo que vayan a establecer, el próximo negocio, la próxima componenda. Si no, ella hace la operación Gedeón, o véase otros momentos de una historia en la cual estos grupos están pensando que las Fuerzas Armadas se les van a incorporar en una lucha que hasta ahora ha sido simplemente una lucha de negociaciones con unos supuestos apoyos militares que nunca han pagado al precio debido o que han sido en el orden propagandístico y nada más. Vamos a hacer la pausa comercial hoy acá con Agustín Blanco Muñoz y a la vuelta seguimos con la violencia en Venezuela. Parece que es el camino ineludible, aunque lo queramos ocultar, allí está. Vamos a ir a la pausa y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en Il Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En Il Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Evidentemente el mundo de hoy es un mundo muy oscuro. El año 2020 le ha llegado a la gente para darse cuenta de muchas cosas, y es que quizá, como dice Agustín Blanco Muñoz, no todo es un valle de rosas en este planeta Tierra. Sin embargo, cuando se trata de Venezuela, parece que la situación es aún peor. Agustín, voy a ser muy conciso, y el tema acá es que cuando se analiza la coyuntura actual, y por coyuntura actual me refiero a los últimos 20, 21 años, se piensa en unas oposiciones, como les llamas tú, que han tratado de amortiguar, de repeler la vía violenta para desplazar al régimen gobernante. Se ha pensado, y eso es lo que se nos ha vendido a los venezolanos, que a veces la negociación política, que a veces el acudir a elecciones, que a veces el incorporarse en intentos incluso de cohabitación con el enemigo, son las vías para no caer en un derramamiento de sangre, para no revivir viejos fantasmas de la historia de Venezuela. Sin embargo, lo que parece confirmarnos cada vez
y de tanto en tanto esta historia reciente, es que parece que la violencia es ineludible y que la violencia, al final de cuentas, cuando descartamos todo, es el único terreno en el que se dirime la lucha política venezolana, es decir, es el asiento real del poder chavista. Y que quien gana en el campo de la violencia es el que efectivamente se queda con el poder. Al menos, eso ha sido en toda la historia venezolana en líneas generales. Pero al menos, si estamos hablando de los últimos 21 años, eso es casi que completamente cierto. O sea, el chavismo está allí porque tiene la violencia de su lado y la oposición no tiene, no quiere o no puede cómo enfrentarse en ese terreno. ¿Qué pasa con la oposición, Agustín? Es que realmente no quiere, no puede no quiere abordar esa vía violenta. ¿Está extenuada la oposición venezolana en este sentido? Completamente. Aquí no hay maquinaria, es más, no ha habido maquinaria popular en la historia de Venezuela capaz de producir una violencia triunfante. Ahora bien, eso no es nada más que en Venezuela. Eso es a nivel mundial. La violencia hasta el día de hoy ha sido una obra perfecta de los grandes intereses económicos, políticos y sociales. Toma, por favor, algún caso de nuestra historia llamada universal. Mira cualquiera de las llamadas revoluciones. A ver cuál ha sido el pueblo favorecido, más allá del discurso político. Es decir, si nos vamos a 1789, vamos a conseguir que haya una libertad, una igualdad, una solidaridad, una fraternidad, una supuesta soberanía, una supuesta democracia. Y más adelante, si te vas al año 17, previa derrota de la Comuna de París, te vas al año 17 del siglo XX, y vas a conseguir la aparición de la libertad socialista. Y así sigue el ciclo hasta llegar a la llamada revolución bolivariana de supuesta nueva libertad, independencia. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde está la independencia, la soberanía, la democracia, el socialismo inclusive? ¿Dónde están? ¿Qué es eso? ¿No creen que a nivel politológico ha llegado la hora de repensar esto de la libertad, de la igualdad, de todos esos conceptos que nos han vendido como verdades? ¿No sería la hora de comenzar a repensar en ese discurso que decimos que vamos a restablecer la democracia? ¿Cuál democracia vas a restablecer? ¿La de quiénes? ¿La de los pueblos? ¿Cuáles pueblos se han beneficiado con cuál democracia? Esto me parece que tiene algún asidero para pensar lo que es hoy, no Venezuela, sino el contexto en el cual se está produciendo la crisis, como se dice genéricamente, la crisis de Venezuela. Hay un contexto del nuevo orden mundial, que no es sino el nuevo orden violento. Así como en el momento, a la hora de la globalización, vivimos global explotación. Porque se trata de eso, de aumentar los dominios, de aumentar la ley del sometimiento, que no puede faltar. En lo concreto, cuando vas a Venezuela, específicamente, en lo histórico concreto, Venezuela, te insisto en que son 520 años de violencia con un solo resultado, el beneficio de los grandes poderes. Llámese estos del momento mal llamado colonial, que nosotros decimos invasión inicial, o llámese la invasión que sigue con la tal independencia, o las llamadas invasiones dictatoriales, o las llamadas invasiones democráticas, o la llamada invasión hoy llamada violenta, socialista, socialismo violento democrático. Esto que estamos viviendo es otra invasión.
De modo que cuando decimos que viene la violencia, ¿cómo que viene la violencia si la violencia aquí no se ha apartado en ningún momento de este cuadro, de este proceso? Y es una acción permanente. Somos de y para la violencia. Luego, en lo más específico todavía, que aquí hay posibilidad de que los políticos llamados opositores, las oposiciones, hagan alguna violencia para desplazar la violencia establecida. No les interesa, Amigo mío, Agustín. la violencia establecida es la más firme, la más fuerte, la más compacta que ha habido en los últimos tiempos en Latinoamérica. Así es. Esta es una violencia dispuesta permanentemente a aplicar la ley FAES. Eso es la ley muerte. Así es. Esto es atemorizar, horrorizar a las grandes mayorías. Unas mayorías controladas a partir, como dijimos desde un comienzo, por la ley la ley de la tarifa, que hoy se llama la ley de los bonos, que tocan no solamente la parte humana física, sino la parte humana de conciencia, de volver a hacer con el ser lo que les dé la gana, con la gente lo que les dé la gana para sobrevivir. Una gente que no tiene ninguna otra posibilidad para mirar otro espacio político en el cual se le ofrezca una mejor posibilidad. Esta es la tragedia que estamos viviendo. De modo que cuando me preguntan, que es muy frecuente, profesor, ¿cómo está esto? ¿Cómo ve usted esto? Esto va a caer pronto, pues. Porque yo oigo por todas partes que esto está agónico. Le digo, no, esto está comenzando. Porque aquí no hay fuerzas que enfrenten este monstruo. Aquí no hay fuerzas que negocien con el monstruo. Agustín, pero te atajo allí. El problema acá es de las definiciones. Hay gente que no ha llegado al campo de las definiciones. Y vamos a partir de una definición que creo que compartimos los tres, Daniel, usted y yo. Y la definición es que el chavismo está en el poder esencialmente porque puede ejercer la violencia a el nivel que le dé la gana. Bueno, parece, Agustín, que en la oposición, en estas oposiciones, que usted también las llama así, del G4, etcétera, etcétera, hay gente que no está convencida de eso. Hay gente que, por ejemplo, elabora todavía sobre la permanencia de Maduro en el poder a propósito de que Maduro representa el legado de Chávez. Entonces Chávez generó un efecto carismático y la gente tiene una especie de pseudo religión con Chávez. Hay gente que elabora sobre el tema de la beneficencia social. No, es que el tema es que el chavismo no escatima en recursos. ¿A usted le parece que la oposición no lo entiende, no lo quiere entender, o es que simplemente se declara incompetente porque no compite, porque no tiene brigadas armadas, no tiene grupos de choque, no tiene manera de confrontar esto? Pero, mi Omar, el problema es que ni siquiera tienen militancia. Aquí la militancia política se acabó, mi Omar. Ese era en otros tiempos. Que Acción Democrática tenía militancia, tenía disciplina, tenía alguna ideología, tenía alguna maquinaria. Hoy no. Y no es Acción Democrática o COPEI. Son la gran mayoría de los partidos. Hoy la maquinaria política militante, gústenos o no, la tiene quien puede invertir grandes capitales en su organización y mantenimiento a nivel material y publicitario. Esto que es la maquinaria gubernamental, pues, y con grandes inversiones, por ejemplo, en la militancia de los colectivos, que son base y fundamentos de mantenimiento de este proceso. En el otro lado, bueno, no hay posibilidad de organizar ni siquiera o garantizar unos buenos resultados electorales. Entonces, ¿con qué van a crear una maquinaria violenta? Cuando estudiamos la década de los 60, mi querido amigo, que todavía había, estamos recordando los 60 años de la fundación en el 7 de abril de 1960 del movimiento de izquierda revolucionaria. Aquello fue un fenómeno político importantísimo, trascendente en América Latina. Esa juventud que venía de Acción Democrática, el 90% de la juventud de Acción Democrática se unía a la juventud comunista, que era otro baluarte político.
Y bueno, la gente decía, bueno, estos van a la violencia y estos acabarán con Betancur en 3 meses. Pues bien, vino la violencia, amigo mío, con una maquinaria todavía respetable, con inscripción militar. Recuerda el Calúpero y Portocabello. Y bueno, simplemente esa maquinaria se cayó en los peores momentos y prontamente estaba negociando. La línea de paz democrática aparecida en 1964. Ya estaban negociando. Y hubo denuncias internas de las negociaciones. Sí, profesor Blanco Muñoz. Muñoz. Esa derrota militar y política que fue desde de los 60, y nos vamos hacia atrás, podemos ver una derrota tras otra, o las derrotas más recientes. Pues. Planteémonos, por ejemplo, el 30 de abril, el desastre del 30 de abril. Aquellos señores llamando a unos supuestos militares que no aparecieron por ninguna parte. Pero no es el 30 de abril, es el 23 de febrero. Allá en aquel puente esperando a los militares. ¿Y cuáles militares van a salir el 23 de febrero? ¿O son los militares que se esperaban en cualquier otro momento? Los militares que se esperaban a propósito del 3 de mayo, Gedeón. Venían también los militares a incorporarse a qué. No, hermano, aquí no hay esa posibilidad de ninguna violencia efectiva, real, concreta, mucho menos triunfante en este momento. Aquí hay una violencia establecida a favor del régimen establecido, gústele que no le guste. Esa es la violencia, la única violencia que aquí está firme, compacta y haciendo todo tipo de destrozos, sembrando todo tipo de horror. Es la gubernamental. Del otro lado, habrá alguien que piensa o que dice teóricamente, vamos a la violencia. Pero si tienes una población horrorizada, sobreviviendo pero horrorizada, entonces, ¿cómo vas a pensar que vas a crear una maquinaria en el corto o mediano plazo? ¿Con qué instrumental material y con qué instrumental de conciencia y de convicción? Es que no hay, te repito, ni siquiera maquinaria política seria, orgánica, sistemática, ni siquiera eso. De modo pues que esta pelea, en el corto plazo, esta experiencia, esta realidad, está garantizando la permanencia de esta actual revolución. Que vienen los factores externos, que son los que van a acabar con esto. Como dijo Trump, los tenemos cercados por todas partes y no podrán. Esto de la gasolina no va, dice el Departamento de Estado y todos sus voceros, no va. Y es una provocación iraní. Entonces nosotros no la vamos a permitir. Estamos al borde de una gran confrontación violenta. Es un escenario posible. Claro. En el cual los venezolanos no tenemos arte ni parte. No tocamos ni pito ni flauta. Vamos a ir. No, porque nosotros hemos dicho, nosotros solos no podemos. Es decir, venga alguien a hacernos nuestra historia, porque no podemos, solos no podemos. Y como solos no podemos, tenemos que buscar a los negociantes para que hagan la historia tipo Gedeón. Es decir, tipo muerte Gedeón. 8 muertos y ni siquiera sabemos si es el nombre de uno. Y no sabemos cuánto es la tragedia, la profundidad de esa tragedia. Esa es los resultados de nuestras acciones negociantes y violentas. Entonces, ¿qué queremos? ¿Para dónde vamos? En este momento explosivo como nunca en Venezuela, somos simplemente observadores de la historia. No somos actores ni agentes de esa historia. Somos unos simples y vulgares observadores. Y esto realmente, en el fondo, da una especie, amigo mío, de desgano, de desazón y hasta de vergüenza. Vamos a ir a la pausa. Sí, vamos al corte y regresamos con la parte final de esta conversación, con los últimos minutos, con el profesor Agustín Blanco Muñoz. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mira, el carro no anda.
Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos en la parte final de este programa de hoy, conversando con el profesor Agustín Blanco Muñoz. Profesor, nos quedan muy pocos minutos, pero yo quisiera referirme a dos cosas que observé en todo este proceso de Gedeón. Uno, recuerdo las palabras de Rafael Caldera, cuando el 4 de febrero, en aquel famoso discurso, dijo que a él le parecía que no estábamos en los mismos momentos de los años 60, donde cuando ocurrió un golpe de Estado, alguna acción contra la democracia, el pueblo se desbordaba a las calles a defender su democracia. Y también me viene a la mente uno de estos videos difundidos por quienes estaban en la Operación Gedeón, donde aparecían unos muchachos militares hablando, y en su discurso lo que hablan es que por sus venas corre la sangre de los libertadores, que los nuevos libertadores, que las hazañas de Bolívar, que necesario es vencer. Entonces pareciera que, por un lado, hay una población que no le importó esto y no fue a inmolarse por ninguno, ni por la democracia que no puede darle de comer, como dijo Caldera, ni por los que venían a supuestamente enfrentar a esa tiranía en Venezuela. Pero además de eso, es que hay todo un imaginario patriotero, siento yo que es así, que lo utilizan los políticos de lado y lado, de bando y bando, y que de verdad muchísima gente en Venezuela se lo cree. Entonces nosotros pareciera que ese tetero de patriotismo que nos meten desde la escuela, parece que sí, en efecto causa daño y nos hace daño como sociedad. No sé si estoy equivocado, profesor. No estás equivocado. Eso es lo que se llama la conciencia histórica. Nosotros que tenemos esa conciencia histórica de ese patrioterismo denunciado muy bien por Enrique Bernardo Núñez allá en los años 40, 1947, digo, claro, nos han llevado a hacer la historia de unos supuestos héroes para producir una historia enteca y amañada. Eso es lo que vivimos nosotros, esa historia enteca y amañada, que nos lleva a repetir y a repetir y a repetir, y hasta la sociedad decimos que el señor Bolívar es un libertador. Es un libertador, y bueno, eso nos vendieron que es un libertador, así como Colón es un descubridor. Y eso lo hemos repetido desde niños hasta el día de hoy. Hay un descubridor y un libertador. Cuando alguien, un muchacho inquieto, dice, ¿qué es eso de descubridor y qué es eso de libertador? ¿Cómo es eso de que un tipo descubre y otro liberta? Otro hace la libertad, otro da la libertad. ¿Cómo es eso?
Entonces los maestros, niño, haga silencio y aprenda la lección. No vacile, no desvíe la atención. Bueno, eso es lo que vivimos en nuestra escuela. O aquello de que la batalla tal, la batalla cual, con tantos hombres, con tantos cañones, con tantos A, con tantos B, con tantos muertos, con tantos heridos, y ganó tal, y no tienes tu noción en absoluto de qué cosa es la historia, más allá de esas cuestiones al de tal. Y nosotros en los exámenes políticos hacemos un examen político que llama ahora análisis político, en base nada más que a sumatoria de datos, y en la medida que tú sumes datos, tú eres un simple positivista, que no eres capaz de interpretar la realidad. En el mejor de los casos la describes, pero no interpretas la realidad. Eso es lo que está pasando hoy aquí. Aquí no hay una interpretación de esta realidad. Aquí hay una repetición y repetición. Por eso en los últimos tiempos, por ejemplo, ustedes me han dado cuenta, yo me excuso de muchas entrevistas, porque dice uno lo que Omar Lares, se cansa uno de tanto decir las mismas cosas para que nadie quiera discutir, porque ese es el gran drama nuestro. Aquí no hay quien quiera discutir, aquí cada uno de nosotros tiene su verdad y pretende que sea inamovible. Eso es la misma raíz, la misma raíz que cada quien se considera un libertador. Aquí no hay un político, que no sea un engreído, pues cada político se siente que ya eres un hombre en ascendencia y que va a los grandes poderes y que va a las grandes posiciones. Bueno, mira, nada de eso va a ocurrir. Nada de eso va a ocurrir. Es decir, aquí están los poderes establecidos y constituidos en base a ese mismo background, ese mismo escenario, en base a lo de siempre, a la idea del caudillo libertador. Héroe, caudillo, libertador. Eso es lo que cada quien se siente Agustín. Hoy en este país. ¿Y qué historia se puede hacer con esa manera? Por eso decía antes la necesidad que tenemos de la revisión, no solamente del proceso en tanto interpretación histórica, sino de toda la criteriología, los criterios que hemos exhibido y que se nos han vendido. Porque así como se nos dijo ese criterio, Agustín, del simple caudillo, se nos vendió libertad, igualdad, soberanía, todo ese basurero histórico que tenemos encima. Agustín, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Esperamos tener una nueva oportunidad para conversar contigo, porque sinceramente siempre nos falta el tiempo. Amigas y amigos, hasta aquí y así nos va de hoy, y nos vemos de nuevo mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa